Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Nada, en esta ocasión tengo la gratísima presencia, yo diría, Lilian, la segura presencia de Lilian Bovea, quien es especialista en materia de seguridad ciudadana, reforma policial, crimen organizado. La verdad es que no pudo haber sido más oportuna tu presencia en este conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Así que en nombre de Finjo te agradezco el que haya correspondido a la invitación en esta ocasión, así que muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Servio Tulio, por darme esta oportunidad tan especial. No, y la verdad es que desde que me enteré que estabas aquí, era un programa obligado, esa es la verdad. Tú manejas muy bien los conceptos, vienes durante décadas trabajando todos estos temas, sí. Has sido profesora, consultora de múltiples instituciones, que yo creo que en el transcurso del programa la iremos mencionando, porque si no, se nos va a agotar. Sí. Tenemos un problema de seguridad ciudadana. Hay un problema de percepción versus realidad. América Latina se ha perfilado como el continente más violento del mundo. ¿Qué es lo que está pasando? Desde tu perspectiva, siempre hay un conflicto entre esos niveles de percepción sobre la criminalidad, sí, y la criminalidad real. Sí. ¿Cómo manejan ustedes eso, los especialistas? Mira, es interesante porque hay dos discursos, ¿no? El discurso oficialista siempre trata a contraponerlos, sí, minimizarlo y contraponerlo, y decir, no, pero aquí ha bajado ha habido un descenso real de la criminalidad, que dicho sea de paso, solamente se mide, vuelvo y te digo, por las deficiencias, no tanto por la victimización, al contrario, se mide por los homicidios. Se mide por los homicidios porque la victimización mucha gente no reporta. Mucha gente puede ser sujeto de atraco y no lo reporta necesariamente, por muchísimas razones, porque no creen en los sistemas de justicia, porque no creen en los sistemas policiales, etcétera. Entonces el problema que tenemos es que no hay una estandarización de las estadísticas, pero además tampoco no hay una educación dentro de la sociedad a reportar delitos y a reportar victimización. Y entonces resulta que los gobiernos tienden a decir, bueno, se ha reducido los homicidios y entonces eso quiere decir que tenemos controlado. En primer lugar, la percepción de inseguridad es tan importante como la inseguridad factual, como el hecho fáctico. ¿Por qué? Porque lo que te está reflejando la inseguridad, la percepción de inseguridad, es precisamente una desconfianza, una inseguridad en el sistema. Es que la gente incluso, hay algo que no te está diciendo, lo que está detrás de eso es que, han descendido supuestamente los homicidios, pero resulta que se han incrementado los delitos. Y en esos delitos están involucrados agentes policiales, están involucrados agentes burocracias, están involucrados fiscales. Entonces la gente sencillamente se siente insegura porque las instancias que están supuestas a garantizar esa seguridad no la proveen. Y no solamente no la proveen, sino que son un actor criminal, son parte del problema. Entonces la inseguridad se acrecienta, la percepción de inseguridad se acrecienta porque la gente siente que no tiene a dónde responder. Claro. Y de ahí es que vienen entonces ya expresiones más, perversas, como son la toma de decisiones de los ciudadanos de tomar la justicia por su cuenta, o sea, vigilantismo, etcétera, que aquí ya en este país lo vivimos. Los mismos sicariatos, etcétera. Entonces, este asunto del tema de la supuesta discrepancia radica en un tema. El segundo tema que te quería decir sobre la falsa imagen que da el sentido de el descansar mucho en las estadísticas de descenso de homicidios, es que sobre todo con la violencia compleja, digamos la criminalidad compleja, la violencia no necesariamente es una medición de ausencia de criminalidad organizada. Cuando el crimen está muy organizado, no necesariamente hay violencia. Ahora, déjame retomarte ahí, porque la verdad es que en la medida que tú vas dándole respuesta a las inquietudes que yo te planteo, me genera cientos de preguntas y se me van a escapar. Estamos hablando de los niveles de percepción, estamos hablando de los homicidios, que son los que se utilizan para medir los niveles de criminalidad.
Pero también el crimen cambió. Absolutamente. Esa es la realidad. O sea, tú partir de esa visión es una visión totalmente equivocada, porque la modalidad del crimen es otra. Es así. Absolutamente, no solamente eso. Y de hecho, yo digo, hay tres componentes fundamentales. Vamos a hablar de tres componentes fundamentales en seguridad ciudadana, tenemos que hablar de actores, tiempos y contextos. ¿Ok? Explícalos. ¿A qué tú te refieres? Bueno, como yo te decía en un momento, hace un momento, la criminalidad es quizás uno de los fenómenos más dinámicos que existen. Claro. ¿Por qué? Porque los actores criminógenos aprenden en el proceso, se adaptan, tienen una capacidad de adaptación mucho más rápida incluso que las políticas, que las respuestas oficiales, que las respuestas incluso societales, ¿no? Entonces, digamos que en los últimos 20 años, la criminalidad en toda América Latina, en el Caribe, sobre todo, y en nuestro país incluso, se ha ido modificando, ha ido cambiando rápidamente. Antes hablábamos, incluso si tú te ponías a ver, por ejemplo, qué era lo que la gente hace 20 años, el pueblo dominicano entendía por conflictividad, por crimen, era más que todo una conflictividad social, era el tigueraje que existía en el... Y había incluso hasta códigos y formas de relacionarse con ese actor, digamos, perturbador en cierta medida. Pero ¿qué resulta? Ahora nosotros estamos hablando de actores armados, estamos hablando de actores, incluso en América Latina hay una confluencia. Fíjate el caso de Colombia, te voy a poner el ejemplo de Colombia. Colombia pasa de una conflictividad, como hablábamos antes, de una conflictividad política, ¿no?, de grupos insurgentes y paramilitares, a un proceso de desmovilización, por ejemplo, de esos actores armados. Pero esos actores armados se han ido transformando y esos actores armados se han ido relacionando con todo el tema del narcotráfico, y no solamente del narcotráfico, también del lavado, también de la trata de personas, de una serie de fenómenos criminógenos de alto nivel. Y resulta lo que el elemento más complicado que hay ahora mismo en Colombia, por ejemplo, es la que se llaman las BACRIM, las bandas criminales. Entonces, ¿qué son las bandas criminales? Las bandas criminales son un reciclaje de esos actores, pero ya con un nivel de aprendizaje diferente y con un proceso de adaptación diferente. Bueno, en República Dominicana ha pasado lo mismo. Nosotros tenemos una diáspora criminógena, nosotros tenemos aquí grupos. Hay grupos que están vinculados, grupos de narcotraficantes que están vinculados con grupos de narcotraficantes colombianos, que a su vez están relacionados con grupos de narcotraficantes mexicanos, como Sinaloa, como los Zetas, como otros grupos, y también con grupos centroamericanos. Es una red transnacional. Es totalmente transnacional. Entonces, el fenómeno se ha transnacionalizado, en primer lugar. El fenómeno ya no es ni siquiera, ¿no? La temática de la criminalidad no requiere ni siquiera de un territorio, del control territorial. Ya tiene incluso expresiones virtuales. Ya está totalmente transnacionalizado, efectivamente. Pero ¿a qué vamos? Entonces, eso es en términos de los actores. Y estamos hablando de actores, ya no solamente incluso de actores armados, violentos, identificables, ¿no? Estamos hablando también de un sector privado, que parte de un sector privado que también es un sector que está involucrado en actividades criminógenas, que sencillamente no es tocado, pero que facilita todo el engranaje y la mediación de actividades ilícitas y de actividades criminógenas. Perdón, qué bueno que hablaste de un sector privado, sobre todo en un país donde hay más ricos que empresarios. Exacamente. ¿Y de dónde vienen esos ricos? El problema, claro. ¿De dónde vienen esos ricos? ¿De dónde viene, por ejemplo, las riquezas, los cambios que tú... Ese fenómeno tú incluso puedes verlo hasta físicamente en la forma en que el país cambia, en la forma en que las ciudades cambian se transforman. Estamos claros. Eso se expresa de esa manera. Entonces, estamos hablando de un actor oficial, como yo te decía, estadotrópico, un actor que está involucrado directamente. Entonces, ¿qué resulta? Las políticas tienden a enfocarse mucho en un solo sujeto, en el sujeto más visible, que es el que está en la calle, es el que está más vulnerable, es el que está más expuesto, pero todos los demás que tienen que ver con el montaje de ese proceso, de ese fenómeno criminógeno, no se toca. Eso es en cuanto a los actores.
En cuanto a los tiempos, también los tiempos cambian, o sea, hay coyunturas que facilitan, yo le llamo ventanas de oportunidades o estructuras criminógenas de oportunidades, que facilitan, coyunturas que facilitan esos procesos. Como yo te decía ahorita, quizás si uno mira, digamos, en ciclos largos, uno podría decir que hay países que pasaron, como yo te decía, en esa transición de problemas, digamos, de un conflicto político y de la violencia política a la violencia social y la violencia criminal. Pero también hay micromomentos, o sea, hay micromomentos de oportunidades que se crean, hasta cibernética, qué sé yo, ahora el invento del Bitcoin, por ejemplo, es algo que facilita la criminalidad organizada a nivel transnacional. Pero hay otros momentos específicos a nivel de los países que también, coyunturas que también crean escenarios de oportunidades para la criminalidad, para que la criminalidad evolucione y se adapte. Y el tercer elemento era el de los escenarios, y estoy hablando del tema de los contextos, ¿no? O sea, de nuevo, hay contextos, hay democracias que son mucho más frágiles que otras, que no hay países donde no hay institucionalidad o la institucionalidad es muy precaria. Hay el tema, por ejemplo, un escenario que yo te puedo decir es el escenario transfronterizo. Las fronteras asimétricas facilitan precisamente el intercambio y los canales para que la criminalidad fluya. ¿Por qué? Porque hay un país que colinda con el otro, en un país hay una serie de judicializaciones y de fenómenos que están criminalizados, y en otro no. Claro. Entonces ahí tú tienes, por ejemplo, por ponerte un ejemplo de un contexto y de un escenario. Claro, increíble. Pero eso sucede también a nivel de los, por ejemplo, si tú te vas a los micros, a escenarios, a barrios, por ejemplo, o zonas en particular. Aquí, unos escenarios privilegiados son los puertos y los megapuertos. Claro. Esos son ahora, salidas de entradas y salidas. Ahora, vamos al escenario. Y la verdad es que haciendo este programa contigo, como que comienzo a ponerme nervioso, en honor a la verdad. No quiero crear una situación, pero es realista. Decir por qué. Por ejemplo, nuestros barrios, muchos de ellos se caracterizan por tres situaciones que se están dando. Por los puntos de droga, sí, las bancas de apuestas y los colmadones. Sí. Pero cuando uno analiza el crimen organizado, uno ve también que muchas veces el Estado termina siendo también uno de los delincuentes, sí, en todo lo que es esa trama. ¿Qué herramientas se han venido diseñando porque hay una realidad, hay un diagnóstico? Sí. Y se han identificado situaciones, escenarios, actores. ¿Qué podemos hacer frente a una realidad que todos los días nos da en la cara a través de los propios medios de comunicación? Sí. Esa es la realidad. Sí. ¿Qué se ha diseñado, por ejemplo, en América Latina como para poderle darle o comenzar a darle respuesta a una problemática que yo creo que es general en América Latina? Ok, en América Latina se ha avanzado. Vamos a ver. Ha habido avances, o sea, no cabe duda. Y tú ya comienzo a tranquilizar. Sí, eso es para tranquilizarte, pero no te descanses mucho ahí. Pero de todas maneras, o sea, la idea no es crear una situación, una perspectiva alarmista, de pánico, porque yo sí creo que se pueden, yo sí creo claro que si hay voluntad de las sociedades y de los gobiernos, se puede hacer. Entonces, sí ha habido avances en los últimos años, han habido, digamos, políticas públicas adecuadas en los países, y más que en los países, yo te diría, a nivel nacional, yo te diría incluso a niveles locales. Las experiencias locales cuentan mucho, y las experiencias locales probablemente no puedan ser transferidas, extrapoladas a los niveles nacionales, pero funcionan a nivel local, y eso da una sensación de bienestar en la sociedad importante. Y por eso es que yo quiero enfatizar en la importancia de entender los contextos locales y de estudiar e investigar los contextos locales para poder desarrollar políticas adecuadas y adaptadas a las necesidades locales. Entonces se ha avanzado. Yo te puedo poner ejemplos como en Medellín, que es un país con una historial una ciudad con un historial violento, porque ahí ese era el asiento de Pablo Escobar en los 80.
Han habido muchísimas experiencias La misma interesantísimas. Bogotá También. Bogotá también. En El Salvador también ha habido en Santa Tecla. Aquí mismo también ha habido experiencias en algunos lugares. Por ejemplo, yo conocí hace 2 años la experiencia en Santiago, la iniciativa que se estaba desarrollando con los empresarios de Santiago, etcétera. O sea, aquí mismo hay también experiencias. O sea, han habido experiencias importantes. Que ojo, no puede decirse que ya, y se llegó porque estamos partiendo de la premisa de que es un fenómeno, y estamos hablando de la premisa de un fenómeno cambiante, y ahí es donde está el tema. Entonces, la cuestión es que sí ha habido avances en el sentido de respuestas adecuadas en momentos adecuados. Donde ha habido quizás un rezago es en mantener el estudio, el análisis de esa realidad y ir adaptando las políticas a esa realidad cambiante. ¿Y no sería falta de continuidad que se le dan? Absolutamente, pero fíjate, esa es la diferencia en Medellín. Lo que en Medellín ha funcionado es que en los tres diferentes ¿cómo se dice? Municipalidades que tuvieron, direcciones que tuvieron, dieron continuidad a los proyectos que mantenían. Entonces la continuidad es fundamental. Y ahí te voy al otro elemento. Ha habido políticas malísimas, como las políticas de mano dura, super mano dura, la política de escoba, y se siguen dando esos procesos, pero también han habido intentos y una generación de políticas públicas importantes que están ahí como referente. Yo te diría que para responderte tu pregunta de qué se puede hacer, ¿qué son los ejes fundamentales? Hay una necesidad de crear voluntad política. ¿Qué es voluntad política? La voluntad política se expresa primero en recursos, dinero. Pon el dinero donde tú pones tus palabras. No puede ser que tú vas a anunciar una política pública y esa política pública no tiene presupuesto, ¿no? Segundo lugar, implica una visión integral del Estado, una cierta reorganización del Estado para que haya una coordinación interinstitucional dentro del Estado. Eso es parte de la voluntad política. Cuando uno dice falta voluntad política, no es una abstracción. Voluntad política tiene indicadores muy concretos. Presupuestos y recursos. Coordinación interinstitucional, políticas públicas, el desarrollo de las políticas públicas y la coordinación con los demás actores involucrados, que son la sociedad y sectores privados, por ejemplo, en este caso, y organismos internacionales. ¿Qué más hace falta? Hace falta un liderazgo desde sociedad civil y desde la tecnocracia burocrática que entienda lo que es la seguridad ciudadana, que entienda la complejidad de la seguridad ciudadana, lo que involucra la seguridad ciudadana en todos estos aspectos que hemos hablado, que no es solamente, o sea, es prevención por un lado, pero es también acción por otro lado, es investigación de la realidad social y de la realidad criminógena. Sí, los componentes de una política criminal. Inclusive. Exacto, los componentes de una política criminal. Está los temas de justicia, está el tema de los sistemas carcelarios, están los temas de cómo tú manejas fenómenos como el tema de mercados ilícitos, internos y regionales, el tema de la droga, por ejemplo. No, la verdad es que es un tema muy complejo, esa es la verdad, en donde confluye de todo. Sí. Porque, por ejemplo, tú hablabas de la droga. Sí. Muchas veces hemos visto cómo, en el marco de darle respuesta desde el Estado al fenómeno del consumo, sí, o del tráfico de droga, muchas veces uno ve que las políticas que se diseñan son iguales, sí, para todos. Es decir, al que consume, que ya hay otros estados, o la visión es que el tratamiento de un consumidor es totalmente diferente al de un eventual narcotraficante, sí, pero uno ve cómo terminan juntos en la cárcel. Sí. Esa es la verdad. ¿Cómo tú evaluas también este aspecto? Porque también no solamente es, por ejemplo, tú diseñar las herramientas que tú vas a utilizar desde el Estado para darle respuesta al fenómeno de la criminalidad o de la seguridad, sino como tú tratas a los actores que son los que producen esa criminalidad. ¿Cómo tú ves eso? O sea, ¿cómo, sobre todo en América Latina? Sí, mira. Y no te estoy hablando de despenalización, no. Te estoy hablando de cómo me están tratando al que consume droga
y el que la está traficando. Absolutamente, absolutamente. Y yo me iría más lejos. Y ahí es que donde engarza también el sistema de justicia y el sistema carcelario también, o digamos, sí, el sistema carcelario también. Fíjate, el tema de droga es complejo y también se ha ido avanzando en eso, se ha ido avanzando mucho. Y bueno, hay países que están mucho más avanzados que otros en la búsqueda de alternativas a esta cuestión. Pero lo cierto es que en el tratamiento de la cuestión de droga, aquí lo primero es que no hay una política definida que tiene que ver con la complejidad del sistema, de la cuestión del narcotráfico y del sistema y de la problemática de drogas en el país. Pero el tema de lo que consume, eso no es un problema de salud pública, más que... Absolutamente, absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como tú decías, aquí en primer lugar no se discrimina entre lo que es el consumidor, y yo te voy a agregar otro elemento, no solamente el consumidor, el microtraficante, que dicho sea de paso, tiene que ver con la inexistencia de alternativas de trabajo y de alternativas de fuentes, de trabajo para personas que están haciendo, como ellos mismos definían las investigaciones que yo he hecho. Muchos de ellos no se ven ni siquiera como microtraficantes, sino lo dicen, bueno, eso lo han investigado aquí hasta Tajira Vargas y una serie de estudios que se han realizado. Cuando tú le preguntas a la persona que vende droga en los barrios, te dice, no, eso es un trabajo parcial. Es como un trabajo, es como otra actividad ilícita que realizan, pero es porque no hay fuentes de trabajo. Entonces, ¿qué resulta? Aquí las políticas se concentran en ese actor, se concentran en el individuo que está en la calle vendiendo o en el que está consumiendo. En la mayoría de los países, incluso ya en Estados Unidos, hay en primer lugar cortes especiales, se llaman cortes de drogas, donde esos casos de consumo no se tratan, no están criminalizados o se están descriminalizando. Esas cortes son más bien cortes donde el individuo va frente a un juez, el juez se convierte casi como en una especie de mentor, donde le da seguimiento a ese caso y esa persona está en un programa de desintoxicación y en un programa también de involucrarlo a actividades alternativas, digamos, reconfigurar su entorno que lo ha llevado a un punto de ser consumidor. Y ahí yo te entro también otro elemento, que es el elemento de clase. Es que aquí esas alternativas no existen para la gente pobre. Aquí hay una división. ¿Quiénes son los que van a la cárcel? Sí, pero eso no es justo. No es justo. Aparte de que eso tiene un impacto, en donde te crea unos niveles de resentimiento, que eso no tiene madre. Pero claro que no, claro. ¿Qué es lo que está pasando? Es lo que está pasando. Esa rabia que tú ves y esos niveles de violencia en determinados sectores es el producto de una gran discriminación. Absolutamente. Hay una discriminación en cuanto a quién va preso. O sea, estamos hablando del consumidor y el microtraficante. Pero el narcotraficante no. Pero el narcotraficante no, porque el narcotraficante está articulado. Está muy bien articulado. Incluso, por ejemplo, yo te podría poner un ejemplo, el caso de Figueroa Agosto, por ejemplo, como muy conocido aquí, esa red de Figueroa. Vergonzoso, porque la verdad, eso retrató cómo operó el sistema. Exactamente. Describió toda una red que funcionaba y los niveles que involucraba y los niveles de permisibilidad por parte del propio Estado. De absoluta permeación. Este señor tenía inclusive hasta carnet de la Dirección Nacional de Inteligencia. Sí. Que por cierto, tú hablabas ahorita, la verdad es que conversar contigo es una cosa impresionante. Y llama la atención como, por ejemplo, la mano dura. Que muchas veces vemos como parte de la política para combatir el crimen, es la mano dura. Sí. Sin embargo, el crimen organizado no se combate con mano dura, es con inteligencia. ¿Es absolutamente. Así? La inteligencia es un factor, te voy a decir, la inteligencia criminal es un factor fundamental y no compete solamente a la policía. Aquí la ejerce el ejército. Valga la redundancia, pero no compete solamente al ejército, a las Fuerzas Armadas y a la policía.
también el Ministerio Público tiene que hacer inteligencia, tiene que tener inteligencia criminal. O sea, ¿cómo tú puedes planificar si tú no tienes idea de cómo funciona la criminalidad en el país? Y más cuando tú eres el funcionario de conformidad con la Constitución, que eres el que define la política criminal del Exacto. Estado. Entonces, ¿qué resulta? El tema de criminalidad organizada, el problema de la criminalidad organizada es que la gente está pensando en estructuras verticales, en estructuras muy cerradas, y resulta que no, la criminalidad organizada, que ya ni me gusta llamarle, yo hablo más bien de sistemas, de ecosistemas criminógenos. Es un fenómeno también muy complejo que tiene, digamos, está ramificado dentro de la sociedad, dentro de las instituciones, y se expresa a diferentes niveles y incorpora, digamos, componentes dentro de la sociedad. Por ejemplo, esos mismos que venden la droga que son los que terminan siendo los más vulnerables, los que terminan siendo captados por el sistema carcelario. Esos, a su vez, esos son los que se surten, digamos, de los niveles intermedios y altos de la criminalidad. Entonces, ¿qué resulta? Cuando nosotros estamos hablando aquí de crimen organizado, nosotros no podemos segmentar. Ese es un fenómeno que tiene que ser abordado desde el punto de vista de la inteligencia criminal, tiene que ser abordado desde el punto de vista de las políticas públicas de seguridad, ¿no? No puede ser, a cada instancia va a tener su nivel específico de complejidad en términos de la política pública, pero tiene que verse también en términos transversales, porque si no se ve en términos transversales, tú no haces nada con atacar un problema, tú estás pegando pinches, tapando pinches y haciendo, tomando atajos. Oye, lo que tú estás planteando tiene tanta lógica, digámoslo así. Por ejemplo, aquí a mí me gusta pagar mis impuestos. Sí. Yo creo en eso. Sí, absolutamente. Eso es lo que sostiene la democracia. El primer escándalo por eso, porque lo pago y voy y lo pago. Lo que ellos me dicen, lo peleo. Pero he visto también la presión que uno siente muchas veces por parte del órgano que está encargado de monitorear que los ciudadanos paguen sus impuestos. Y fíjate los niveles de complicidad que se dan desde el Estado. Y ahí vamos a lo que yo te planteaba hace unos minutos, de que este es un país donde hay más ricos que empresarios, en donde el Estado se hace de la vista gorda. Suponte tú que a mí se me ocurra no pagar los impuestos un año. Yo sé que a mí me van a meter a la cárcel. Eso yo lo tengo bien claro. Pero yo he visto gente aquí que nunca ha pagado los impuestos y el Estado no ha hecho nada. Ahí es que va el problema. Y eso es un tema, eso toca un tema fundamental que también compete a la seguridad y compete a lo que venimos hablando sobre las instituciones, que es una cultura política. Definitivamente. Una cultura política que debe funcionar a nivel, digamos, estatal y a nivel societal también. No. ¿Por qué? Porque una cosa que me gustó en el seminario que ustedes están organizando sobre policía, que mencionó uno de los participantes, y yo creo así eso. Él dijo dos cosas, Wilson Camacho. Habló de la necesidad de pensar no ya en reformas policiales en este caso, que no está directamente ligado con lo que tú estás diciendo de los impuestos, pero indirectamente sí, sino de transformaciones. Y de transformaciones porque se trata precisamente, como él decía, de desaprender culturas que están muy arraigadas, que son las que hemos estado arrastrando desde la época de Ulises Heró hasta este momento, ¿no? No, yo diría que desde cuando nos descubrieron, porque acuérdate que aquí existía un gobernador, que era el juez, el presidente, el que daba los permisos, o sea, esa génesis autoritaria de quienes ocupan posiciones públicas, ¿no te crees? Eso viene desde cuando nos descubrieron. Entonces, ¿qué pasa? Este país es muy nuevo en el tema relativamente nuevo comparado con otros países en el tema de la cultura de pagar impuestos. Pero ¿qué resulta? La democracia norteamericana, con todo el cuestionamiento que yo podría tener la democracia norteamericana. No, yo también. Pero la democracia norteamericana es una democracia de impuestos basada en taxes. Tú no puedes, si tú eres, o sea, tu ejercicio ciudadano se sostiene en el hecho de que tú pagas impuestos y por tanto tú puedes exigir sobre la base de eso. Obviamente, lamentablemente, y ahí es donde vienen los huecos, yo, por ejemplo, que vivo en Estados Unidos, yo pago mis impuestos, oye, yo pago $40,000 al año,
En impuestos, o sea, yo pago mis impuestos a 3 niveles, a nivel federal, a nivel del Estado y a nivel de mi pueblo donde vivo. Lamentablemente yo no controlo, no puedo impedir que parte de esos impuestos se vayan a armas, con lo que yo no estoy de acuerdo. Pero eso me da un derecho a mí de reclamar a nivel de mi pueblo, del pueblo donde yo vivo, cómo se van a utilizar esos impuestos. Entonces, aquí se inició aquí se empezó a desarrollar una iniciativa interesante, que era lo de los presupuestos participativos. Claro. Los presupuestos participativos son un instrumento fundamental, pueden estar basados precisamente, es un instrumento de empoderamiento del ciudadano para exigir que los presupuestos respondan digamos, al aporte que hace el ciudadano a través de sus impuestos. Oye, vamos a hacer una pausa, porque la verdad es que el programa está interesantísimo. Y de inmediato volvemos con nuestra excelentísima invitada. No hay duda de que no hay forma de darle respuesta también al fenómeno de la criminalidad con un Estado separado de la sociedad, o de la sociedad separada de su Estado, por las razones que sean, sí. Ya sea porque no cree en sus instituciones, sí. No se sienta segura, en fin. Tú estás trabajando en una institución que viene trabajando y haciendo estudios desde la sociedad, de ese rol que se debe de jugar desde la ciudadanía. ¿Cómo tú evalúas eso? ¿Qué se está haciendo? Porque a fin de cuentas también, oye, tenemos que ser más activos. ¿Qué están haciendo ustedes desde la institución que tú estás laborando ahora? Sí, fíjate, gracias por la pregunta. Pero ahorita, conecta bien. Absolutamente. O sea, lo que tú dices, por ejemplo, del divorcio entre sociedad y Estado, que se da a todos los niveles, pero claro, es muy crucial cuando estamos hablando del tema de seguridad. Oye, porque ya sabemos, ya dijimos, que eso crea toda una ventana de oportunidad o una estructura de oportunidades criminógenas, donde el Estado puede, o elementos dentro del Estado pueden pasar a ser actores criminales, y precisamente por creando desconfianza dentro de la sociedad, y por la desconfianza, la falta digamos, de credibilidad, pues termina creando una situación caótica también. Totalmente. De desorden social, si quieres. Totalmente. Entonces, ahí hay una arena donde, es como decimos aquí en buen dominicano, pescar en ríos revueltos, ¿no? Entonces, ese divorcio no funciona. Ese divorcio es un divorcio problemático, perverso, si se quiere. Ahora bien, ¿qué resulta? La responsabilidad no es solo, el Estado no es el único actor que interviene, que debe intervenir en políticas públicas. La sociedad también, las sociedades deben educarse. Por ejemplo, una cuestión que a mí me llamó muchísimo la atención, te lo confieso, cuando yo leí en estos días que a una evaluación ya del uso del 911, alrededor de 1 millón de llamadas eran llamadas molestosas. Óyeme. En todo país donde el 911 se ha instaurado, la gente entiende que eso es un instrumento que beneficia al ciudadano. Pero son los niveles de educación. Entonces, ahí yo te estoy precisamente apuntando a la necesidad de que la sociedad se eduque en cómo empujar, presionar, porque el Estado cambie prácticas, porque el Estado introduzca modificaciones, porque el Estado introduzca instrumentos como estos que beneficien, pero también tiene que saber cómo darle un uso válido a ese instrumento, porque al fin y al cabo es un instrumento que está orientado para beneficiar al ciudadano. Claro. Entonces, por ahí te voy. Una de las cosas, de las deficiencias, de las falencias más grandes que tenemos, tanto a nivel de la tecnocracia como a nivel del liderazgo, digamos, de la base societal, de las relaciones societales, es la ausencia de cuadros, yo diría, que manejen el tema de la seguridad ciudadana. O sea, gente que sepa, que entienda cómo abordar, cómo estudiar, cómo analizar
las problemáticas de seguridad ciudadana. Lo que yo te hablaba ahorita, por ejemplo, del fenómeno tan cambiante de la criminalidad y de la necesidad de ir entendiendo los procesos de evolución que se van dando, solamente puede ser abordado si tú tienes realmente un capital humano formado en ese sentido, ¿ok? Formado en términos no solamente, digamos, de aplicar prácticas, de implementar las prácticas, sino también en términos de analizar, de teorizar, de crear políticas, ¿ok? De entender la realidad. Entonces, lo que estoy haciendo ahora estoy dirigiendo desde la perspectiva académica un proyecto que va a funcionar a nivel de los países, de los 8 países del SICA, Centroamérica y República Dominicana incluido, y estamos empezando, es una plataforma de seguridad ciudadana en Centroamérica y el Caribe. Y es una plataforma de formación de jóvenes investigadores en el tema de seguridad ciudadana. ¿Dirigido a qué público? Esto está dirigido a un público, como yo te decía ahorita, tenemos digamos, el componente, hay todo el componente de implementación y eso de formación de implementadores en los niveles de las comunidades. Y aquí hay un saber que hay que rescatar de las comunidades, porque las comunidades también han aprendido, estábamos hablando de resiliencia, ahorita las comunidades han aprendido a cómo ajustarse a las situaciones de riesgo, de peligro, de conflictividad. ¿Dónde está la gran ausencia? El gran ausente es el elemento que pueda analizar, que pueda entender esas realidades, que pueda investigar sobre esas realidades. Aquí desde la academia no se investiga el tema de seguridad ciudadana. No, pero eso no tiene madre. Aquí no se investiga, aquí ni siquiera dentro del Estado hay realmente investigadores especializados. Yo que estoy ahora mismo entrevistando y buscando personas para el tema de mentoría de esta iniciativa, me doy cuenta que son muy pocas las personas que están cualificadas en el sentido de tener una formación y una práctica, un manejo de los debates que se están dando a nivel internacional y a nivel regional sobre el tema de seguridad ciudadana, de entender cuáles son las políticas, de entender cómo se planifica en el tema de seguridad ciudadana. Entonces estarían diseñando las políticas. En este caso, la idea es formar precisamente jóvenes investigadores que tengan habilidades, destrezas en el tema, o sea, es decir, que puedan manejar referencialmente la criminalidad, que manejen metodologías estadísticas, metodologías de investigación cualitativa y cuantitativa, que puedan manejar la comunicación estratégica en el tema de seguridad ciudadana, que puedan entender la gestión de la seguridad desde la perspectiva de incluso de las políticas públicas, del quehacer de políticas públicas, pero también de la evaluación de esas políticas públicas. Y que además tengan entendimiento de lo que son los debates, de lo que está pasando en términos de la seguridad a nivel, digamos, internacional, porque aquí tenemos también una visión muy insular del tema, pero nosotros no somos, o sea, nosotros somos una isla, pero pertenecemos a un contexto. Totalmente. Y en procesos de globalización como lo que estamos viendo actualmente, ya lo dijimos, o sea, el crimen no tiene fronteras. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros querramos diseñar políticas que sean totalmente introspectivas? Nosotros no podemos verlo. Y déjame preguntarte, ese programa COPAS, el COPAS, ¿cuándo comenzaría? ¿Cómo funcionaría eso? Por ejemplo, este es un programa que lo ven mucha gente aquí y me gustaría ver de qué forma nosotros inclusive podemos promover esto. Absolutamente. Yo estoy contando, de hecho, con la posibilidad de hacer una triangulación, por ejemplo, en este caso con la Fundación COPAS, que está actualmente, digamos, acogida por la Fundación de Desarrollo FUNDE en El Salvador. Correcto. Y participación ciudadana. No. Eso es para acá, para el país. Pero nosotros estamos haciendo también alianzas estratégicas, tenemos alianzas estratégicas, por el momento con 3 instituciones internacionales, con la Fundación SLIM en el DF, en México, que están trabajando también todo el tema de rescate social del DF y están trabajando con seguridad ciudadana, con Flaxo Ecuador, que tiene un programa sobre criminalidad organizada fantástico, creando una base de datos increíbles sobre el tema de criminalidad a partir del análisis de 10 países
medios de información que viene en los medios de comunicación de 10 países, y también con la Universidad AEFIT en Medellín, que también tiene un instituto de especialización en temas de seguridad ciudadana. Entonces, la idea sería empezar en noviembre. O sea, ahora mismo yo estoy aquí precisamente circulando a través de Finjus y a través de Participación Ciudadana. Estamos poniendo ya en estos días a circular la convocatoria para la aplicación de fellows, la aplicación de becarios, y para la ¿Cuántos mentoría. serían los becarios? Serían 6 en principio. Sí, estamos hablando de oro molido, ¿ok? Estamos hablando de un capital que vamos a partir de jóvenes, y con jóvenes tenemos el techo hasta 35 años, que ya tienen una formación, han tenido una inserción, ya sea en el medio, en el sector público o en el sector privado, en temas correlacionados a la seguridad, o sea, derechos humanos, justicia, pero además que tengan una formación transdisciplinaria, o sea, economistas, sociólogos, periodistas, porque el enfoque que queremos dar es abogados, el enfoque que queremos dar es transdisciplinario, no multidisciplinario, transdisciplinario, es decir, que cada quien que viene con su formación profesional pueda precisamente, el periodista que tiene una forma de investigar diferente al sociólogo, pueda convertir lo que el sociólogo produce en una forma muy concreta de cómo llevar el tema o el producto, los productos que genere, a una comunicación accesible a la población. No, y viceversa. Sí, no, claro. Y lo que haríamos es inclusive poner todas estas informaciones en la página web, en donde va a haber un link, en fin. Yo creo que eso va a ser no solamente exitoso, sino que es necesario en la tal coyuntura. Es fundamental. Que estamos viviendo. Y sobre todo lo que yo quisiera garantizar es que lo que queremos garantizar, y sobre todo es el papel que van a tener ustedes como instituciones, como este triunvirato que estamos haciendo, es también tratar de garantizar que ese capital humano no se pierda. No, definitivamente. Que mantenga la inserción. No tendría sentido. No tendría sentido. Ahora, es increíble, pero tú y yo hemos hablado de muchas cosas en estos casi 50 minutos que llevamos. Ahora, uno de los componentes del tema de la seguridad, o una de las instituciones que más impacto tiene en el área de la seguridad, son las denominadas policías nacionales, digámoslo así. Sí. Cuando nosotros decidimos como fundación sumergirnos, digámoslo de esa forma, en este tema de la seguridad ciudadana, nos encontrábamos que nos aparecía la policía por todos los lados. Sí, claro. Y comenzamos entonces a ver desde el punto de vista comparado cuáles reformas policiales resultaron ser exitosas y cuáles no. Fuimos a Colombia, que es una policía muy particular, primero por el número de policías que tiene la policía colombiana, 182.000. Sí. Un país que está en guerra, de una u otra forma, que viene o venía de una crisis institucional y política muy fuerte en la década del 90, que eso tú lo conoces muy bien, pero que fue capaz en el marco de todo esto de reformar una policía que comienza a dar sus frutos de una u otra forma. A la que se le metió mucho dinero. Y se hizo una limpieza institucional, arrancaron por porque ahí. Eso es fundamental. Aquí Sotorroso ha venido varias veces y el mismo Naranjo continuó Naranjo también, y en fin. Pero también vemos la de Nicaragua. La de Nicaragua que refleja que es posible tú tener una buena policía en un país pobre. Que la pobreza no limita el tú tener una buena policía. Muy exitosa y con la incorporación de género además. Muy totalmente, totalmente. Y también la policía de Chile. La chilena. Que son los carabineros de Pinochet. Sí. Son los carabineros de Pinochet. Es muy respetada. La policía chilena es muy respetada por el pueblo chileno. Tiene mucha legitimidad. Sí, pero fíjate cómo ellos supieron dar el salto. Viniendo de una policía que le servía a una dictadura, supieron vivir la transición, yo diría que de manera muy rápida, hacia la democracia. En fin. ¿Cuáles son los elementos que real y efectivamente deben de confluir en una reforma policial? Yo sé que no es solamente la parte normativa, porque ahí tienen que confluir otras cosas. Pero ¿cuáles son los elementos que pueden garantizar el éxito de una eventual reforma policial, aparte de la voluntad política? Vamos a hablar de los componentes que deben contener una reforma.
Fíjate, otra vez yo quiero insistir en la importancia de los contextos, ¿ok? Porque tú has mencionado casos que han sido exitosos y cuando hablamos de éxito también hay que tomar en cuenta que hay sus subidas y bajadas y eso yo te diría también, por ejemplo, la experiencia de la Policía del Perú, que también ha ido en un proceso difícil, pero más o menos ha ido avanzando. En Ecuador se han dado algunos pasos. En Ecuador se han dado algunos pasos. La misma UPP de Brasil, por ejemplo, que en este momento están, digamos, articulándose alrededor del trabajo en las favelas, pero todavía es una policía que tiene también una tradición como la de aquí, muy complicada y muy cuestionable en el tema, sobre todo de derechos humanos. Pero por eso voy al tema de los contextos. O sea, tú hablabas así de la voluntad política, pero también otra vez hablando de divorcio, no se puede divorciar el tema de la claridad que tiene que haber en el liderazgo político. Y cuando yo hablo del liderazgo político, no me refiero a la élite en el poder, o digamos, no me refiero al gobierno, me refiero a la élite política que va a accesar o que accesa al poder, los partidos políticos. O sea, tiene que haber un compromiso y una claridad desde los partidos políticos. No, yo sé lo que tú me estás diciendo. Hacia el tema de qué policía queremos. Esas son las instituciones que más se resisten a que la policía se reforme. Por supuesto. ¿Son los partidos políticos? Por supuesto. Entonces, ¿por qué yo te hablo de los contextos? Porque cuando tú vienes a ver la policía que tenemos ahora, es una policía, honestamente, que difiere mucho, no difiere mucho de la policía que teníamos hace 30, 40, 50 años atrás. Me pesa decirlo en ese sentido, yo tengo muchos años. Pero el mismo jefe de la institución lo reconoció. Ha sido así, o sea, los cambios... Tuvo esa grandeza, tú ves. O sea, en el país se ha avanzado nominalmente en algunas cosas. Pero fíjate que todavía estamos discutiendo sobre el tema de la división entre policía investigativa y policía preventiva. O sea, el tema estructural, orgánico, es fundamental. El tema del reclutamiento es fundamental. O sea, ¿quiénes tú reclutas? Cómo tú precisamente manejas un personal que está muy viciado y que está realmente totalmente desarticulado. Contaminado. El tema, ayer se hablaba en el seminario que ustedes están llevando a cabo y que yo creo mucho en eso porque yo le he dado clase aquí en el IMES, yo di clase a los policías hace varios años. Y uno de los problemas que salió dentro de los mismos policías, el tema de la democracia interna, de cómo, y se ha hablado de cómo los propios policías son sujetos de ese autoritarismo que militarizado, verticalizado que existe dentro de la policía. La policía es un servicio público. El policía es un servidor público y aquí no se ha entendido eso. Aquí no se ha entendido que como servidor público, el policía y la policía es una institución que está sujeto a escrutinio de la sociedad. Debe responder a la sociedad, no al Estado. Entonces, ¿qué resulta? Aquí hay un proceso de autonomía policial. Por eso no es una institución autónoma. Pero no debe ser una institución autónoma, es una institución que tiene que responder a la sociedad civil. Entonces, ¿qué resulta? Aquí tú me preguntas, ¿cuáles son los elementos que deben contar para esto? Sí, tiene que haber la profesionalización se tiene que expresar como un fenómeno, un reclutamiento, o sea, un énfasis en el reclutamiento policial, un énfasis en los recursos tienen que ser proporcionales a las necesidades en términos pero son recursos que se necesitan para la planificación. Yo hablaba ahorita de la georreferencia del crimen, de la criminalidad. Oye, eso en cualquier país moderno existe, la georreferencia del crimen. Tiene que haber un liderazgo dentro de la policía. Los niveles intermedios de la policía tienen que ser gente bien formada, honestas. Líderes, sujetos al escrutinio público. Tiene que haber controles internos y externos. En muchos países la policía está sindicalizada. ¿Por qué? Porque lo que hablamos ahorita de la democracia interna, ¿no? Para que el policía tenga sus derechos internos y que pueda ejercer su trabajo bien, también tiene que sentirse que como ciudadano está siendo satisfecho. Lilian, es increíble, pero tenemos 1 hora hablando. El programa concluyó. Pero la verdad es que yo creo que desde el punto de vista holístico lo abarcamos todo. Creo que sí. Esa es la realidad. Y en nombre de la Fundación, una vez más, te agradezco el que hayas hecho este programa conmigo. En este momento en donde, tú lo sabes, concluimos con este primer foro
y va muy acorde a lo que fueron las conclusiones del foro, lo que tú estás planteando aquí. Sí. Así que gracias por este aporte y vuelvo y te reitero en nombre de la Fundación, gracias por haber atendido una vez más al llamado, a la invitación al conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Muchas gracias a ti y a la Fundación por haberme permitido este espacio para presentar estas ideas. Qué bien. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.